Aquí suele haber una tendencia a identificar el derecho a decidir con una ideología concreta y unas posiciones políticas concretas, con el nacionalismo, cuando en realidad es una cuestión única y exclusivamente democrática. El futuro de las comunidades políticas lo deciden democráticamente sus ciudadanos y ciudadanas, ejerciendo, entre otras cosas, el derecho al voto. Entonces es una cuestión exclusivamente democrática y que no es necesario ser independentista o defender un proyecto independentista para estar a favor de que la ciudadanía de un ámbito concreto pueda decidir su futuro con absoluta libertad, sin ninguna injerencia y con respeto a lo que esa ciudadanía, no la sangre ni el apellido ni el nacimiento, sino el vivir y trabajar en un sitio concreto, la ciudadanía decida. Y eso es lo que define a un funcionamiento democrático. Entonces, por lo mismo que no es necesario ser monárquico o republicano para entender que la forma de Estado, si tenemos que tener un jefe de Estado que deje en herencia la jefatura del Estado a sus hijos, o si lo podemos elegir como si fuéramos ciudadanos en vez de súbditos, pues esa discusión no hay que ser republicano precisamente para defender, que lo normal es que eso lo decida la gente. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que hubo una transición que dejó muchas cosas atadas y bien atadas, y que hubo durante toda la transición y toda la elaboración de las normas básicas del Estado constituido, lo que se llama el régimen del 78, hubo un ruido de sables que afectó especialmente a todo lo que era la configuración territorial del Estado. Y por lo tanto, por muchas razones generacionales, demográficas, hay mucha gente que no había ni nacido cuando se votó la Constitución, hay visiones de la democracia mucho más amplias de las que existían en aquella época, hay visiones que llevan también el derecho a decidir y que marcan la trascendencia del reconocimiento y el respeto a los derechos sociales y a la profundización de los derechos democráticos. Entonces, esta segunda transición que una gran parte de la población reclama, pues es importantísima para profundizar en todos los derechos democráticos y acabar con todos los candados que el franquismo dejó atados y bien atados para que, entre otras cosas, no se pudieran ejercer los derechos nacionales que tienen la ciudadanía de aquellas comunidades que así lo decidan. No necesitan ningún pedigrí, como no lo necesitó el pueblo de Andalucía para decidir por qué vía iba a organizar su autonomía, y no admitió ni admitiría que aquello lo hubiera votado el conjunto de la nación española, sino que aquello, como en aquella manifestación en su momento de decisión del pueblo andaluz, pues fue tomada por la ciudadanía de aquella comunidad histórica. El otro día, cuando se presentó el sábado pasado la pregunta del referéndum, de la consulta que se va a hacer aquí en Leioa el 5 de noviembre, se hacía un relato que creo que era muy correcto, es decir, Gure Esku Dago nace a partir de una pregunta muy simple. Dice,
¿por qué demonios es posible que en Escocia haya un partido que tenga un programa político, que lo presente a los ciudadanos y ciudadanas, que obtenga la mayoría suficiente, que en ese programa esté clarísimo que aspira, en su caso, a la independencia y que lo somete a consideración de su ciudadanía, el opinar si aquella propuesta que hace ese gobierno es correcta o no? No podemos hacer eso aquí. ¿Por qué un gobierno como ha sido el de Cataluña, que se ha presentado a las elecciones varias veces incluso, pero en la última con ese programa explícitamente indicado, ¿por qué no puede ir al gobierno del Estado y decirle, tengo este programa, luego, los ciudadanos me han dado una mayoría suficiente y quiero someter esta cuestión a votación para que luego obremos en consecuencia? ¿Qué ocurre? La democracia en Gran Bretaña tiene 100.000 fallos sociales y de todo tipo, pero ante una pregunta como esa, el señor, creo que pertenecerán a la misma Internacional, eso que el Partido Popular, pues resulta que el presidente del gobierno de Inglaterra, de Gran Bretaña, dice que adelante, que por qué no van a votar. Y ninguna de las fuerzas políticas de Escocia que opinan y que piden el voto a favor o en contra, dice, es que esto no se puede votar. O dice, es que esto lo tienen que votar hasta en el último rincón de la Gran Bretaña, en alguna colonia que perdida por ahí. Pues no, a todos les parece normal que aquello se dirima, esas propuestas, mediante una votación de la ciudadanía, y no solamente hay un compromiso de aceptar el resultado de ese referéndum, sino que hay incluso unas propuestas de mejora hasta en el caso de que pierda la independencia, van a tener mejoras sobre lo que ya tenían. Con lo cual, bueno, se han dividido. Dices, la preocupación que se manifestaba por el enfrentamiento. No lo he visto. O sea, habrán discutido, como se está discutiendo hoy en día aquí, sobre esto de Cataluña, en los bares, en las peluquerías y en todas partes, pero con un nivel de crispación menor que cuando discutimos de fútbol. Entonces, al día siguiente de un partido Real Sociedad Athletic Euskadi se rompe, pues no se rompe, pues unos habrán ganado, otros igual hasta empatan, pero la sociedad sigue funcionando y no se divide, ni se producen enfrentamientos irreconciliables que algunos parece que desean. Cuando unos jalean a las fuerzas del orden, cuando salen hacia Cataluña, como si fueran realmente ejércitos que van a conquistar países extranjeros, pues es que, por un lado, retrocedemos siglos. Volvemos a cuando se mandaban las tropas por ahí a pelear a África y bueno, a épocas más recientes donde se han mandado a Afganistán y a sitios a Irak, donde se nos hemos metido en todas las guerras que les ha dado la gana. Entonces, lo que nos planteamos es muy sencillo, es decir, el pueblo de la ciudadanía de Cataluña tiene derecho a decidir su futuro en libertad, y eso además no es ilegal, porque la única consulta, la condición para que un referéndum realizado en un ámbito territorial concreto es que el gobierno lo autorice. Luego, el carácter vinculante o no lo discutirán, pero con toda la legalidad vigente
que existe hoy en día, el señor Rajoy podía haber dicho que el referéndum se podía celebrar siempre y cuando hubiera tenido un mínimo de voluntad de oír cuál es la voluntad de la ciudadanía de Cataluña a la hora de construir su futuro. Y siempre y cuando le hubiera importado algo que el 80% de la sociedad catalana, incluido el 20% de los votantes de su propio partido, esté a favor de que se pueda, el pueblo y la ciudadanía de Cataluña pueda manifestar cuál es su voluntad para configurar su futuro político. Por lo tanto, estamos en una cuestión exclusivamente de democracia, y estamos en una cuestión que el gobierno del Estado ha llevado a unos niveles absolutamente preocupantes. Ver tanta cantidad de policías persiguiendo papeletas como si fueran papelinas, pues desde luego es muy preocupante. Ver que sin más, que eso y no solo está pasando en Cataluña, que ha venido una parlamentaria catalana a dar una conferencia en Vitoria y alguien ha reclamado y un juez ha dicho que aquella señora no podía hablar. Vamos, estamos llegando a un punto en el que tenemos que decir, y ahí es donde además creo que no estaba ajustado ni siquiera a derecho la indicación que hacía antes el Partido Socialista, de que es que lo que hoy decida este ayuntamiento no puede afectar a lo que ya ha decidido el gobierno del Estado y va a seguir haciendo. Pues entendemos que entre las funciones de un gobernante en democracia está escuchar a la ciudadanía, y por lo tanto nos corresponde como ciudadanos y representantes del pueblo de Leioa decirle al señor Rajoy que no puede seguir vulnerando los derechos democráticos, que hoy mismo dos expertos en derechos humanos de la ONU han llamado la atención y han pedido que por favor que se respeten los derechos de expresión, los derechos de difusión de información, que se pueda opinar, que se pueda reunir la gente, lógicamente que se pueda votar. Prohibir una mesa, prohibir poner mesas en 100 metros a la redonda de donde se haya pensado en poner un colegio electoral. Parece que las urnas sean hoy en día casi lo peor, como si fueran armas de destrucción masiva. Pues no, son armas, instrumentos para que la ciudadanía pueda manifestar su voluntad, y la función de unos políticos responsables es tener en cuenta y respetar lo que dice la ciudadanía. Por lo tanto, basta ya de volver a siglos pasados, basta ya de autoritarismo, de cerrar webs, de cerrar periódicos, de perseguir a todo el que se sospeche que puede llevar una papeleta de voto, y reconozcamos que el futuro solo puede estar en manos de la ciudadanía, y que el pueblo de Cataluña tiene derecho a decidir su futuro en libertad y hacer un referéndum cuyo resultado sea respetado. Pues claro, cuando en la propuesta de moción de H. Bildu se nos dice, claro, y pedimos que se respeten los resultados del referéndum. Claro, un referéndum que no sabemos si la represión lo va a permitir. ¿Cuántos ciudadanos van a poder votar? Porque encuentren su urna, porque si encuentran la urna haya un guardia civil que no les deje votar. Entonces,
¿Cuántos van a poder ejercer su derecho al voto? Pues no lo sabemos. Lo que digan hay que respetarlo y tenerlo en cuenta. Pues sí, pero no tiene el carácter vinculante que tendría un referéndum que si hubiera podido realizar de forma legal. Evidentemente eso no es responsabilidad de quienes convocan el referéndum, sino quienes deciden que vale cualquier cosa con tal de evitar que se pueda escuchar la voz del pueblo a través de unas urnas. Por lo tanto, en estos días, y hoy nos toca votar aquí en este pleno, que rechazamos todo eso y que defendemos que el pueblo de Cataluña tiene derecho a decidir su futuro en libertad y a que sus decisiones sean respetadas. Y lo volveremos a hacer el sábado en las calles de Bilbao. Y que tenemos el pueblo que en este momento lo está pidiendo de forma más clara, que es el de Cataluña, tiene derecho a hacer un referéndum legal y a que su resultado sea respetado por cualquier gobernante que por lo menos tenga un mínimo de democracia dentro de su configuración.